el podcast de Pilar A, de educación, tecnología, bienestar y salud. Escúchalo desde iTunes, eBooks, SoundCloud o Spreaker. Hola, buenas noches. Desde España soy Pilar Soro, instructora de pastes energéticos de Beam Energy y maestra de primaria en la escuela pública. Hoy es 14 de septiembre del 2016 y aquí en España son las 22:12. Y al otro lado de Skype tenemos a Luis Alonso. Hola, Luis. Hola, Pilar. Buenas tardes. Aquí son las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde. Ajá. Y bueno, mi nombre es Luis Alonso, soy psicólogo y también soy instructor de Ser Energía. Y con Pilar estamos realizando estos conversatorios sobre distintos temas. Y bien, Pilar, no sé, ¿cómo quisieras empezar? Sí, hoy me gustaría tratar el tema de la ansiedad, ¿vale? Un poco porque también aquí en España, no sé cómo lo tenéis en Costa Rica, pero es tiempo de empezar una nueva etapa. Bueno, etapa no, más que nada que se acabaron las vacaciones de verano y hemos vuelto a trabajar la mayoría de personas. También, como en mi profesión, pues los niños también han dejado sus vacaciones y están empezando a asistir a la escuela, ¿no? Y claro, en algunos momentos, pues, algunas personas te comentan, incluso yo misma también, ¿no? Que se han sentido de alguna manera inquietas o preocupadas o ha afectado el sueño. Entonces, pues me gustaría que habláramos un poquito de este tema, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Y si tenemos remedio, las personas que de tanto en tanto sufrimos ansiedad. Algún ejemplo sencillo que nos debe pasar a todo el mundo, pues que, por ejemplo, puedes llegar del trabajo y te da por comer un poco más o por comer más rápido, por comer ciertos alimentos o por tener ciertos tics, ¿no? Que al menos yo identifico como sentirme de estar un poco alerta porque algo pasa, ¿no? Porque a veces tampoco eres muy consciente o que te muerdes las uñas o te muerdes el labio, te arrancas las pieles, ¿no? Ajá. Pues un poco me Bien, gustaría hablar sobre este tema. perfecto, sí. Bien, primero que todo, decir desde dónde estamos hablando, o de, por lo menos voy a hablar yo. Soy psicólogo, entonces voy a hablar desde la psicología, pero además soy analista, soy psicoanalista, entonces también voy a hablar desde el psicoanálisis y también soy instructor de Ser Energía, entonces voy a hablar desde la visión de los antiguos videntes, ¿no? O de los videntes modernos que ya somos nosotros también. Entonces, primero que todo, con el psicoanálisis diríamos que la ansiedad, hay que hacer la diferencia entre angustia y ansiedad, ¿no? La angustia es algo que no tiene objeto, es una sensación de un vacío y demás, ¿no? Y que no puedes llenar con nada, ¿no? Esa es la angustia y es más, valga la redundancia, angustiante que la ansiedad, porque la ansiedad sí tiene un objeto. Entonces, dependiendo de lo que esté pasando, así tenemos que ver qué dirección seguir para abordar el tema. Vamos a hablar de la ansiedad, no de la angustia. La angustia es un tema enorme, ¿no? Pero bueno, de la ansiedad es la pregunta y la ansiedad tiene objeto. En este caso me estás diciendo, hay un cambio de estación en donde cambia horarios, cambian roles de trabajo, obligaciones y demás. Y eso genera ansiedad. Bien, la gran pregunta acá es cómo lo estamos abordando también. ¿Cómo percibimos el cambio? ¿Desde dónde? Yo preguntaría, ¿no? Si es un niño, ¿cómo un niño percibe el cambio? Si es un adulto, como un adulto, ¿no? Y acá podemos introducir ya la parte de los videntes modernos, que sería, bueno, ¿cómo recapitulas tu historia frente al tema cambios, ¿no? Y cómo asimilas el cambio, cómo te flexibilizas ante el cambio. Y solamente pienso, recapitulando, lo podrías hacer, o bueno, también en un espacio de psicoterapia o de análisis, ¿no? Pero bueno. Ya que hablas de la recapitulación y como quizá muchas personas que nos escuchan no saben lo que quiere decir, ¿podrías resumir brevemente qué es la recapitulación o explicarnos en pocas Claro, palabras? sí, disculpa, tienes razón. Es cierto, hay que definir qué es recapitular. Bien, recapitular es una técnica, y lo voy a decir muy desde mi experiencia, ¿no? Es una técnica de los antiguos videntes de México. Estos chamanes descubrieron que si haciendo un recuento de sus vidas, empezaban a eh,
liberarse a cambiar su realidad, ¿no? A liberarse de su realidad, a mover su realidad. Dice Carlos Castaneda que inició como una técnica que utilizaban los maestros para recordar qué le decían a sus aprendices. Y luego empezaron a notar avances increíbles, ¿no? O el alcance de este no hacer, de este dispositivo, tenía alcances increíbles. A mí me gusta pensar en la recapitulación como esta capacidad que tenemos de poder observar nuestra propia vida, de poder revisarla, de poder reflexionar, ¿no? Y con las neurociencias, por ejemplo, se ha descubierto que hay todo un cambio. Cada vez que recuerdas algo, siempre es un recuerdo diferente. Siempre es, hagamos la analogía, como un documento de Word, ¿no? Entonces, hoy recordé mi niñez, pero la estoy abriendo en Word. Entonces, cuando la abro, puedo editar cosas. Puedo quitar comas, puedo quitar letras, o puedo poner, ¿no? Entonces, el recuerdo siempre es algo plástico. Siempre no hay un recuerdo exacto. Siempre estamos reeditando y reeditando. Y eso es bueno porque imagínense quedarse siempre fijo en una experiencia o en un afecto, ¿no? Entonces, bien, la propuesta de Ser Energía es una serie de movimientos. Los pases energéticos son recapitulación en movimiento y también una serie de respiraciones, de técnicas de respiración que te permiten visualizar y conectarte con la experiencia pasada. Lo digo a grandes rasgos, ¿no? Posiblemente Pilar más adelante hará algunos videos sobre recapitular y bueno, por ahí tal vez ella nos pueda contar desde su experiencia que es recapitular también. Bueno, en todo caso es un tema que también podemos ir hablando, Ajá, dedicarle un programa entero, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar, cómo podemos salir de esta época o estos días o estos momentos de ansiedad? Bien, vamos a echar a la mano a técnicas muy cognitivo-conductuales que son muy fáciles de hacer y muy accesibles, ¿no? Hay técnicas más profundas o dispositivos más profundos, pero bueno, de pronto acá me gusta mucho la idea de visualizar. Eso es una técnica que está en Oriente, que estaba o está en el antiguo México, estuvo, y que también está ahora en la neurociencia, ¿no? La visualización. Entonces, desde allí podemos preguntarnos qué es la ansiedad, hacia qué estamos ansiosos, ¿no? Por ejemplo, un niño que llora cuando lo dejan en la escuela y los papás tienen que irse. Entonces, aquí hay una cuestión de ansiedad por la separación. Hay un objeto muy claro, la separación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a generar seguridad en este niño o niña, ¿no? Y bien, la visualización es una excelente herramienta. Podemos, por ejemplo, sentarnos con el niño o la niña y decirle, se vea los ojos, relájate, y empezó a visualizar el momento en el que estamos en la puerta de la escuela, ¿no? Todo esto en frío. El niño no tiene que estar exaltado emocionalmente, sino más bien tranquilo, en un ambiente seguro, cómodo, porque lo que queremos es generar seguridad, ¿no? Y entonces visualizamos el momento de despedirse y más importante aún, visualizamos el momento del reencuentro. Entonces visualizamos cuando mamá o papá se va de la puerta de la escuela y luego visualicemos el momento en que te llegamos a recoger. Y te das cuenta que esa separación sucedió y no pasó nada, no fue algo malo. Todo lo contrario, te divertiste, jugaste, aprendiste. ¿Ok? También acá, bueno, hay que preguntarle al niño si algo pasa en la escuela, ¿no? Porque si hay una ansiedad por quedarse en la escuela, puede ser que haya todo este tema que ahora está muy en boga, ¿no? Que es, lo digo en inglés, el bullying, ¿no? Pero bueno, eso también ya es otro gran tema para trabajar. Dime, Pilar, no sé si tienes alguna duda. Pero, claro, el tema de visualización en niños pequeños quizá cuesta un poco más, ¿no? Niños que empiezan la escuela a los 3 años. Y esto más me lo imagino por sus niños un poco más mayores, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia con niños muy pequeños de usar estas Bien, técnicas? Igual ajá, te sí. cuento, Pilar. Qué buena pregunta. Te digo que con niños más pequeños es más fácil. Te lo voy a Buena, buena. explicar primero desde la neurociencia y luego ya muy desde lo muy fáctico, ¿no? Cuando visualizas tus ondas cerebrales,
bajan. Los adultos estamos en un nivel que llaman beta, ¿no? Ondas cerebrales a nivel beta. Cuando te relajas, cerrás, te dormís, tus ondas cerebrales bajan a alfa. El momento alfa es por lo general cuando estamos con los ojos cerrados, estamos relajados, ¿no? Eso los adultos. Pero los niños siempre están en alfa. Sus ondas cerebrales siempre están en alfa. Y mientras más chicos, más alfa aún, ¿no? Entonces, con un niño chico no tenés que sentarte y no tenés que decirle, cerrar los ojitos, respirar. Todo lo contrario, más bien jugando en el juego vas haciendo la visualización. Y ojalá antes de ir al kinder, ¿no? No sé cómo le llaman en España, le vas diciendo, mira, vamos a ir a la entrada y vamos a estar en la entrada de, ¿no? Vale, vale. Y ahí nos despedimos y date cuenta que yo me voy y de pronto salís del cuarto, de la habitación, y luego entras y dices, ya vengo por vos, y pasó un minuto, pero para un niño en su realidad de niño, ¿me entiendes? Sí, pero Ah, ahora que lo dices y además pues con cuentos y, un cuento, ¿no? muy bien, sí. El Sí. cuento es eso, el Ah, cuento son visualizaciones, ¿no? exacto, exacto, sí, sí. Hay que recuperar el cuento. Claro, ¿Y claro. y los mayores cómo lo hacemos? Los mayores sí es preferible buscar un lugar cómodo, silencioso, tranquilo, ¿no? Sentarse, cerrar los ojos, ojalá en penumbra, respirar, bajar el ritmo de la respiración, porque nuestras ondas cerebrales también se encuentran relacionadas a cómo respiramos. Y vuelvo acá con el tema de recapitular. La recapitulación es una forma de respirar, ¿no? Ujú, sí. Entonces, de pronto si nos relajamos, si dejamos que nuestras ondas cerebrales bajen, es decir, nos olvidamos de las preocupaciones, nos olvidamos de las deudas, nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos, etcétera, etcétera, sino que nos estancamos, ¿no? Más acá en el ahora. Nos anclamos, quizás, lo digo mal estancar, es anclar, ¿no? Y ya ahí imaginas, ¿ves? Lo que quieres visualizar, ¿no? Hay gente que le cuesta más concentrarse, hay gente que le cuesta menos. Quizás para las personas que les cuesta más, podemos hacer este ejercicio de contar respiraciones. Y cuentan unas 20. Y cuando llegan a 20 sin distraerse, entonces ya podemos decir que están más relajados y pueden hacerlo. ¿Visualización quieres decir solamente respiración o también tienes que imaginarte cosas, situaciones como tú te gustaría o es que no sé Bien, si te he entendido. ok, sí, yo tampoco sé si he sido claro. Bien, vamos a hacerlo Que más, me falta una parte, me falta una parte. ajá, A te ver, que entiendo, te yo últimamente busco en YouTube visualizaciones y hay gente que lo hace muy bien. Y luego, ah, bueno, en Bing Energy tenemos la visualización guiada de los riñones, buenísimo, sí. que es muy, muy buena, yo la uso mucho, Ajá, porque es bastante diferente también a las típicas, ¿no? Que también cierto. hay muchas cosas, pero esta me gusta mucho porque es ir viendo tu cuerpo, ¿no? Y enviando, o sea, tus órganos internos, los riñones, etcétera. Ajá. ¿Te referías a algo así, no? Cuando dices visualizar, o sea, podría En ser realidad esta una. me refería a algo muy Sí, corporal que quizás es mi experiencia, ¿no? Y tengo la oportunidad de hacerla pública y es de pronto muy simple. Cuando inhalas imágenes, ¿me entendés? Pero esa es mi experiencia, ¿no? De pronto, cuando yo logro sentarme y ponerme en un cierto nivel de relajación, un cierto nivel de estado alfa, cuando inhalo, si me concentro en una imagen, la estoy inhalando y la puedo ir construyendo, ¿no? O un recuerdo. Y así es como quizás estoy invitando a las personas a hacerlo. Pero sé eh, que de pronto tener esa concentración cuesta un poco, ¿no? De primera entrada. Y de vale, pronto no vale, tanto. Entonces, bueno, hay muchas técnicas, como tú dices. sí. Y si lo que queremos es aprender a concentrarnos, las mejores que podría recomendar son estas meditaciones de contar las respiraciones de 1 a 10, de 1 a 20, ¿no? Inhalo, exhalo 1, inhalo, exhalo 2, inhalo, exhalo 3. Esa es una forma, ¿no? Pero digamos que hoy quiero hablar más de la visualización. Digamos que ya logramos obtener esa concentración, y para ayudarnos a visualizar, podemos escribir un guión, ¿no?
Hablaste de esta visualización tan bonita que hacemos en Ser Energía de los riñones. Es un guión. Vamos a ir viendo que nuestros órganos y vamos trabajando cada órgano, ¿no? Ya después tendrá la experiencia quizás de ponerse en contacto con esa visualización. Pero nosotros en el caso de la ansiedad, ok, podemos hablar que me pone ansioso un examen. Estoy ansioso por un examen. Entonces hago un guión. De pronto estoy entrando al aula, me siento en el pupitre y tú lo vas escribiendo como te guste, ¿no? Es tu mundo, es tu sueño, estás haciendo un sueño. Entonces me siento en el pupitre, me dan el examen, quizás me sudan las manos, me doy cuenta que me están sudando las manos, las observo y me doy cuenta, me tranquilizo, me relajo y voy haciendo el guión, ¿no? Y me doy cuenta que lo que sé está dentro mío y te das esa orden, ¿no? Me permito acceder a lo que está dentro de ese guión que vas escribiendo. Claro que uno podría hacer un guión ya fabricado y yo encantado de la vida, podría hacer alguno, por ejemplo, para temas de exámenes o, por ejemplo, para visualizaciones para esto de la separación de la escuela, que es tan común. Pero quizás de pronto en esta entrevista cabe dejar a las personas su creatividad. Todos podemos hacer un guión y todos podemos visualizar. Es nuestro legado, ¿no? Ancestral incluso. Que el televisión aprovecha muy bien, ¿no? Toda nuestra vida moderna. Pero también está dentro nuestro el televisor, ¿no? De pronto la película. El otro día que estuvimos también preparando un poco esta conversación, Ajá, dijiste una frase que me gustó mucho, que teníamos que hacernos amigos de la ansiedad. ajá. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Sí. Ok. Y yo Ah, tomé, sí. yo tomé, tomé nota, ¿eh? La verdad es que bueno, se me ha pasado, ¿eh? Se me ha pasado del todo, en el sentido de que yo también me sentía un poco así, ansiosa, ¿no? Mira, esa frase en realidad tengo que darle el crédito a quien lo merece, ¿no? Es de un señor, George Devereux, tiene un libro que se llama De la ansiedad al método. Y lo que él propone es muy interesante, porque lo que dice es que la ansiedad es una especie de brújula, ¿no? Él lo plantea más para los analistas, ¿no? Y su trabajo, pero de pronto lo podemos aplicar para nuestra vida también. Si algo me pone ansioso, es un mensaje que me está diciendo mi realidad y por ende lo que yo construyo, ¿no? La ansiedad tiene que ver con la cuestión de adaptarse. Cuando no estamos o cuando nos desadaptamos, cuando nos desacomodamos, viene la ansiedad. Entonces, ese es el mensaje. Si nos sentimos ansiosos, de pronto es porque tenemos que acomodar algo. De pronto es porque tenemos que responsabilizarnos de algo. De pronto es porque tenemos que asumir. ¿Ah? Asumir, por ejemplo, que nos vamos a separar y vamos a estar ese rato en la escuela y papá y mamá en otro lugar. Y voy a estar con gente desconocida. Ya puedes poner también ejemplos de mayores. De mayores, sí. Responsabilidad de que tenemos que trabajar muchas horas, ¿no? Ajá, Por ajá. ejemplo. Claro, claro. Y además, entonces preguntarse, por ejemplo, me siento ansioso porque tengo que trabajar extra. Sí, Eso me desacomoda, ¿no? No, me encanta el ejemplo porque la pregunta puede ser, ¿será que yo estoy asumiendo más de lo que puedo? también. ¿Será que me están endosando, me están poniendo carga extra que no puedo asumir? ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, son Sí. dos preguntas y de pronto me doy cuenta que es un poco de ambas o que es que yo más bien quiero hacer todo. Entonces, ok, asumo eso y empiezo a soltar, ¿no? Empiezo a ver cómo suelto, porque todo no lo puedo hacer. Y lo que ya asumí, bueno, lo asumí, pero me empiezo a soltar. Son procesos, esto se habla de procesos. O es el otro caso, mis jefes me están dando más carga de la cuenta. Entonces, bueno, ¿cómo soluciono eso? Y eso es complejísimo, ¿verdad? Porque a veces hay jefes intransigentes y hay toda una cuestión, bueno, de mover fichas, sindicatos y demás. Pero bien, se puede llegar a cosas. Si yo asumo, si yo puedo ver lo que está pasando, puedo solucionar. Si no lo puedo ver, está más complicado. Ujú.
Y en el caso contrario de una persona que no tenga trabajo, porque claro, yo me quejo de que tengo mucho trabajo. El caso, eso, Aquí nos quejamos todos. O claro, no pero eso, debería quejarme, no debería de quejarme. Debería ver que, ostras, soy una afortunada, tengo trabajo. sí, claro, ese es Bueno, otro gran tema, ¿verdad? La ansiedad por no tener trabajo. Es una ansiedad por sí, la subsistencia. ¿M? Hay un objeto muy claro. ¿Cómo voy a subsistir ahora? Entonces, bueno, aquí primero es bajar el nivel imaginario, en el sentido de si yo lo veo como algo imposible o si yo lo veo como, si lo creo, ¿no? Trabajar mi creencia. ¿Qué creo yo acerca de lo que es estar sin trabajo, por ejemplo? De pronto yo creo que eso es una oportunidad y no una desgracia. De pronto me doy permiso de descansar lo que no he podido descansar. Ok, y ahí entonces le da cierta plasticidad a la situación. Aunque sea quizás una situación trágica, le puedes dar cierta plasticidad. Y luego, bueno, hacer una lista de tus opciones. ¿Qué opciones tengo? No estamos aislados en el mundo, hay muchas cosas que podemos hacer, pero cada quien tiene su situación vital y tiene que acomodarla, ¿no? Y bueno, claro, pedir ayuda, por ejemplo, puede ser una de las primeras cosas que puedo hacer, pedir ayuda, y no me refiero a ayuda económica, me refiero a ayúdeme a ver cómo salgo, ¿no? Una orientación, hay lugares que orientan en ese sentido, ¿no? Y tengo entendido que España tiene buenas, no lo sí. sé, Bueno, en ese sentido. sí, yo creo que sí. Pero bueno, tampoco me he encontrado en esa situación desesperada. Bueno, sí, sí que me he encontrado, pero hace años. ¿Qué dices esta palabra, desesperada? Claro, hay situaciones Sí. desesperadas, pero vamos, ¿qué es lo desesperado? ¿Mi creencia o la situación en sí? ¿Eh? Muchas veces es nuestra creencia. Claro, hay situaciones angustiantes, hay situaciones terribles, hay situaciones difíciles, pero es como yo la veo, o como yo la Ujú. construyo, como yo quiero procesarla, ¿no? O sea que lo podemos ver diferente. Todo Siempre, lo podemos siempre ver tratar, diferente. exacto, todo, siempre tratar de, de fluir, ¿no? De más plasticidad en qué creemos y qué pensamos. Y nuestro punto de vista, ¿no? Sí, yo ahora creo en esto porque lo he sentido. O sea, que podemos ver las cosas diferentes, muy diferentes, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar del punto de encaje que hablamos en otro momento, Ajá, hablaremos en sí, otro momento, sí. ¿no? Porque, pero bueno, yo creo que para ver las cosas diferentes necesitamos energía, ¿no? O sea, necesitamos sentirnos bien. Mi medicina son los pases energéticos. Yo si me encuentro mal, pues digo, a moverme más, a practicar más. A lo mejor puede parecer esto que suene como un castigo o algo así, ¿no? Si no, es que yo sé que puedo verlo diferente, ¿no? Que me puedo ver una cosa, digamos, negra y al momento la puedo ver blanca, ¿no? O por la noche que a lo mejor estoy muy cansada, lo puedo ver todo mal y al día siguiente lo veo todo diferente, ¿no? Esto Ajá, depende de nuestra energía. ajá. Y acá, con este comentario que haces, que interesante, me gustaría añadir cierta concepción o cierta psicología que he estado desarrollando, ¿no? Con los pases energéticos. Eh, ¿Cómo pensaría, por ejemplo, la ansiedad, esa energía estancada, esa energía que no está fluyendo? Ok. Entonces, por ejemplo, para la ansiedad podemos escoger pases de respiraciones suaves, lo comentamos cuando preparamos esta charla, ¿no? Esos pases que más bien te calman. Pienso ahora, por ejemplo, en este de la apertura de la luminosidad del ensueño, que es un pase que te calma muchísimo o bueno, cualquier respiración que te calme, que sea lenta. Y también los pases del silencio, reuniendo energía para el silencio. Esos pases realmente calman mucho. Y los de la luminosidad del ensueño también. Y de pronto, si relajas el cuerpo, llegan otras Ujú, soluciones. Puedes ver otras cosas, puedes ampliar el campo de visión. ujú. Y aquí tiene que ver con puntos de acupresión, ¿no? Cierto, sí, sí, también, también. De Es que pronto, a veces no hace falta hacer mucho o pases energéticos muy enérgicos, digamos. A mí también me ha pasado de hacer algún tipo de movimiento no, de movimiento no, ¿cómo lo has dicho tú? De acupuntura, no. Digi- acupresión, dijo tu futuro también. Acupresión, sí.
Hay un... Son masajes, ¿no? Los pases de masaje. Exacto, masajes. Masajear la fascia, ¿no? ¿Sería eso? Sería eso, sí. Este tejido, este órgano interno que ahora la ciencia habla bastante de ella, ¿no? Y los puntos que pienso más importantes en la ansiedad son los que están al lado del esternón, ¿no? Ese pase que trabaja el esternón, ese es muy, muy bueno para trabajar la ansiedad. Que es un pase de reunión de energía para el silencio. No sé si lo ubicas. Bueno, quizás resumir un poco. Bien, ¿no? ajá. Resumir que la ansiedad tiene objeto, algo nos pone ansiosos. Hay un objeto claramente que podemos encontrar. Y una vez que lo encontramos, ¿qué hacemos con eso? Es la gran pregunta. Si no hacemos nada o si nos encontramos imposibilitados para hacer algo, la ansiedad va a crecer. Y es muy feo cuando crece, claro que sí. Pero si sentimos que nos podemos adaptar, si sentimos que podemos ubicar y tomar decisiones para solucionar, la ansiedad disminuye. Entonces es un tema de tomar decisiones también, saber cuándo y cómo decidir. Y esto tiene que ver también con el próximo tema que vamos a trabajar la semana entrante, que es autoestima. Y vamos a hablar de límites sanadores. Y la ansiedad, de límites, perdona, de límites, sanadores. límites sanadores, vale. Ajá. Y la autoestima es mucho eso y el manejo de la ansiedad tiene que ver con nuestra autoestima también. Si tengo, por ejemplo, un jefe que me sobrecarga de empleo, me sobrecarga de trabajo, pues, y yo tengo una baja autoestima y pienso que me merezco lo peor del mundo y no me creo nada bueno, entonces no hago nada al respecto. Pero si digo, bueno, estoy sobre explotado, bueno, no me merezco esto, tengo que ver qué puedo hacer porque me quiero mucho, porque no me quiero enfermar, porque si sigo en esto a largo plazo mi salud se va a ver en detrimento, ¿no? Tampoco es una cuestión de ego y ahí va el límite, ¿no? También. ¿Y cómo encuentro ese límite? Encontrando mi centro. E igual pasa con la ansiedad. Si yo logro encontrar mi centro, ¿y qué es encontrar mi centro? Aquí yo haría una pregunta clave. ¿Qué quiero? Por lo general, cuando me pregunto qué quiero, estoy llevando mi centro hacia mi corazón, hacia mi camino con el corazón, y puedo tomar decisiones, ¿no? No quiero seguir en este trabajo que me sobrecarga, puedo cambiarlo, etcétera, etcétera. Y ahí te vas contestando, ¿no? Básicamente menciono eso a grandes rasgos porque va a ser el tema de la próxima semana, límites sanadores, y tiene que ver con la autoestima. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé, ansiedad da para mucho, pero tenemos solo 30 minutitos, entonces me despido, muchas gracias y Pilar, no sé si quisieras agregar algo más. Pues no, bueno, me ha gustado mucho y además cada vez que hablo contigo de alguna manera recapitulo, ¿eh? Yo sé. Qué bueno. Sí. Y luego por la noche todavía más, me viene un montón de recuerdos. Y además los ejemplos que pones me recuerdan muchas cosas mías también que no lo voy a explicar ahora, ¿no? Pero, no sé, yo sé que no te he explicado nada. Okay. Pues muchas gracias y vamos a seguir practicando pases energéticos, vamos a seguir respirando, haciendo visualizaciones y esperamos el próximo día hablar de los límites sanadores y de la autoestima. Muchas gracias, Luis. A vos, Pilar, por el espacio. Qué bonito. Estamos aprendiendo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. El podcast de Pilar A, de educación, tecnología, bienestar y salud. Escúchalo desde iTunes, eBooks, SoundCloud o Spreaker.